Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes de nuevo. Qué gusto de nuevo acompañarlos en estos espacios. En esta ocasión, bueno, contamos con la presencia de dos invitados de lujo, que créanme que es un gusto que nos acompañen esta noche. Presentarles a ustedes, bueno, ya los conoce la audiencia, pero me llamas, pero igual siempre es mencionarlo y traerlo a colación. Tenemos al doctor André Benavides, él es abogado constitucionalista, con quien siempre hemos abordado estos temas ligados al tema de la institucionalidad, lo que ha ocurrido en Quito, etcétera, y también con el doctor Esteban Ron, quien es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, con quien también tenemos la gentileza de contar con su presencia para temas de administración pública, los temas electorales, entre otros. Estimados doctores, qué gusto tenerlos a ustedes esta noche. ¿Cómo les va? Qué gusto. El gusto es mío, querido John. Muchas gracias por la invitación y por supuesto honrado de compartir este espacio con mi querido amigo Esteban para hablar temas de coyuntura. Gracias igual, John, por la invitación, gracias por los espacios, como siempre, y pues qué gusto igual estar con André, directo amigo, compartiendo este tipo de espacios. Créeme que va a ser una experiencia bastante diferente, pero muy enriquecedora. Así es, estimados doctores, decirle a la audiencia que aquí son colegas y de verdad créanme que esta es una oportunidad muy especial con la cual quisiéramos poner a su consideración a la audiencia sobre varios temas con los cuales nos gustaría compartirles a ustedes sobre esto, sobre lo que está pasando en el Ecuador más que nada. Y los temas que tengo preparado esta noche son este tema de la situación de Quito. Les quiero preguntar a ustedes, más que nada, que están al tanto de la situación, están muy activos en redes sociales y créanme que sus aportes nos enriquecen mucho sobre este tema de lo que ha ocurrido en torno a la situación del alcalde Jorge Yunda en ese sentido. Quisiera empezar con usted, estimado doctor André Benavides. ¿Qué ha ocurrido en la capital? ¿Cuál es la situación post-Yunda? ¿Qué ocurre ahora tras la remoción del alcalde Jorge Yunda? ¿Por qué Quito llegó a esta situación como tal en la capital? ¿Cuál es su visión al respecto, estimado doctor André? A ver, respecto de tu pregunta, hacer una evaluación post-Yunda creo que todavía no sería pertinente, tomando en cuenta que en realidad estamos 4 días sin el exalcalde, ¿no? Pero obviamente sí podríamos hacer una perspectiva, una prospectiva más bien de lo que debería pasar en el municipio de Quito y por supuesto en el ámbito ya de actuación que tenga como tal el nuevo alcalde y por supuesto el Consejo Metropolitano. En los últimos meses, Quito ha estado pasando uno de los capítulos más bochornosos y vergonzosos que ha tenido en la historia. Vemos que ha existido un fuego cruzado entre el ex alcalde Yunda y el Consejo Metropolitano, lo cual en definitiva no ha causado un daño entre ellos, más allá del ex alcalde Yunda. Pero aquí el gran perjudicado, el gran perdedor de esto, es el ciudadano quiteño que busca por parte de la alcaldía obras, servicios, que busca a través del Consejo Metropolitano esas ordenanzas que reactiven el aparato económico de la ciudad, que le den oportunidades, que solucionen los problemas que tienen el día a día. Pero lastimosamente en estos últimos 3 meses, podría decirlo, hemos visto una situación de inmovilismo que a todas luces ha perjudicado a la sociedad, a la ciudad. En ese contexto, yo creo que la ciudad se ha encontrado en estos 3 meses en una situación de acefalía, porque todos los esfuerzos, ya sea del alcalde y del Consejo Metropolitano, se han concentrado justamente al ataque político entre ellos. Afortunadamente, ya este lunes se revocaron esas medidas cautelares que había presentado Yunda y en cierta forma como que ha vuelto la paz y la tranquilidad, al menos en el cabildo quiteño. Pero obviamente que quedan muchos retos por hacer. El reto más importante yo creo que es en el ámbito institucional, en el sentido de que se deben fortalecer justamente la imagen que tiene como tal ahora el municipio de Quito. Por otra parte, se debe retomar, más bien diría yo, el trabajo legislativo por parte del Consejo Metropolitano. Han dejado ahí estancadas, gaveteadas las ordenanzas municipales y no ha ocurrido nada. Y ya en el ámbito del Ejecutivo, del gobierno autónomo descentralizado, creo que existen retos bastante importantes. El primero de ellos
creo que hay que hacer una revisión, una auditoría institucional, por así decirlo, de todos los procedimientos, de todos los contratos, a efectos saber qué es lo que ha hecho el señor Yunda, hasta dónde ha ejecutado su presupuesto, qué ha quedado como trabajo inconcluso. Y evidentemente hay que hacer una reestructuración de las principales autoridades del Cabildo quiteño. Por otra parte, dentro de los retos que tiene el nuevo alcalde Guarderas, está, por ejemplo, ver qué pasa con el metro de Quito. Ya debería estar arrancando, ya debería estar funcionando, pero no, ni siquiera ya tenemos la obra física, pero no tenemos el servicio. Más o menos es como que tengamos un estadio de fútbol, pero no tenemos equipos que jueguen. Es más o menos algo así. Entonces, claro, evidentemente eso le repercute a los ciudadanos, repercute inclusive al presupuesto del municipio, porque van a tener que seguir gastando, por ejemplo, en ese tipo de subsidios que está haciendo en el transporte, cuando en el metro tranquilamente podría ser esa válvula de escape para de alguna forma aplacar la grave crisis que tenemos en el transporte público. Pero también hay, y con esto termino para no, es, no, no alargarme mucho en el tema. Creo que uno de los temas importantes que hay que destacar y que deberían ser tomados en cuenta es la pandemia. Yo creo que no hay que perder de vista el tema de la pandemia, porque actualmente Quito es la ciudad que tiene más contagios. Quito es la ciudad en donde están más saturadas el sistema de salud y de hecho en los últimos días ya se ha dicho inclusive que ya la variante Delta está en la capital. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, pero como lo digo, estimado John, Esteban, el problema es bastante integral y hay un montón de aristas por las cuales se debe trabajar. Totalmente, estimado doctor. Y quiero darle el paso a usted, doctor Esteban Ron. El doctor André Benavides mencionó un tema sumamente interesante, que es lo que siempre hemos venido abordando en estos espacios con usted, es este tema de la institucionalidad. Usted siempre ha manifestado en las entrevistas, y estoy de acuerdo con ello, de hecho esa es la razón de ser en la ciencia política y de la administración pública, de que es continua, pero vemos que en este caso la administración pública en el municipio se ha detenido a raíz de este tema de la remoción de Yunda desde el mes pasado, en la cual ha sido una novelería, en la cual se ha hablado del tema, se ha seguido hablando y no se han abordado otros temas, como decía bien el doctor André Benavides, con el tema del metro, el tema de las empresas públicas, etcétera. Entonces, en ese sentido, le quisiera consultar, estimado doctor Esteban Ron, ¿cuáles son los retos de la administración pública en el municipio de Quito? Usted mencionaba en una entrevista con GK de este tema de la rendición de cuentas que tiene que hacerlo cada mes el nuevo alcalde Guarderas, el tema de las empresas públicas, este cambio de los directorios que ya son las primeras medidas que ha hecho el reciente alcalde. Entonces, ¿cuáles son los retos de la administración pública en el plano municipal en Quito? Así como tú bien lo mencionabas, estimado John, respecto del principio de continuidad que siempre acompaña a la administración pública y que es tan sencillo de explicarlo como que la administración pública nunca para, ¿no? Se puede decir que las labores adjetivas de la administración pública en Quito nunca pararon, sí, pero son las adjetivas, sí, son estas que están alrededor de las competencias propias del municipio. No es que hubo un estancamiento como tal, pero las competencias sustantivas, las que realmente te generan producción de la continuidad y que te dan la estabilidad en la administración pública son las que definitivamente separaron, ¿sí? Separaron, ¿por qué? Porque no existía un liderazgo y obviamente este remesón y esta inestabilidad que se generó tanto en el cabildo como en las comisiones y así también en las administraciones zonales, pues fue definitivamente notorio en Quito, ¿no? No se sabía para dónde se tenía que ir y además mucha especulación. Especulación de la ciudadanía y especulación también al interior del municipio, porque obviamente las autoridades designadas por parte del exalcalde Yunda estaban en vigilia de lo que podía hacer y ver si es que van a continuar o no. Entonces, ¿cuál es el reto principal que tiene en este momento el nuevo alcalde en términos de administración pública? Es dotar de estabilidad, ¿sí? Ya olvidémonos un poquito la continuidad, porque la continuidad igual va a seguir ahí, pero tiene que dotar de una estabilidad institucional para que las funciones de todo este conglomerado institucional que tiene el municipio de Quito se retome. Y tampoco hablemos de que se va a dar una nueva dirección respecto de la administración de la ciudad, ¿sí? Porque sería
basarnos en un tema hasta inclusive utópico, decir que el doctor Santiago Guarderas va a ser el salvador de la ciudad. No, porque el tiempo es corto. El tiempo para la ejecución de la política pública es corto. Él tendrá, perdón que utilice un coloquialismo, un golazo, si es que logra dar una estabilización a la administración central y a las administraciones zonales del Cabildo. Por otro lado, el tema de la gobernabilidad. Ya vemos que en el municipio de Quito y en el Consejo Municipal existe pues una ingobernabilidad. Los tejes y manejes de índole político pues no permitían la ejecución de ningún tipo de política pública ni tampoco ni siquiera de los proyectos que estaban en las gavetas, como decía André, ¿no? Entonces no se podía, no había gobernabilidad, entonces tiene que lograrse una gobernabilidad. Y esa gobernabilidad se la va a lograr a través de la estabilidad y obviamente siempre alejándonos de la negociación oscura, ¿no? De ese tipo de te doy esto, pero yo recibo el esto o esto y las prebendas que se tienen que dar. Entonces, eso es lo que debamos estar vigilantes, creo que como quiteños. Ahora, Doctor, disculpe que le sí. interrumpa. En ese sentido, ¿usted cómo cree que eso pueda incidir en el nombramiento del nuevo vicealcalde o vicealcaldesa en ese sentido? ¿Cree que usted considera que sí pueden haber, o el alcalde Guarderas podrá tener ese apoyo para nombrar a la nueva vicealcaldesa en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya existe una mayoría dentro del Consejo Municipal. Yo creo que sí, que no va a haber problemas, obviamente, y aquí viene una sorpresa, ¿no? La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, artículo 317, me parece que es, no quiero entrar en detalle, y el Código de Democracia con las reformas de 2020 establecieron el tema de que tiene que haber una paridad de género respecto de la segunda autoridad del Consejo Metropolitano, después de todas las discusiones. Norma que no estaba vigente en el 2019, ¿sí? Entonces, por eso es lo que se nombró al propio Santiago Guarderas. Entonces, ahora tendremos que ver primero y tener en claro que vamos a tener una vicealcaldesa en Quito. De ahí ya en lo que es ejecución de la administración, y ya que mencionas el tema de la entrevista que tuve en GK, los problemas y las competencias básicas que tiene cualquier municipio en el Ecuador son tres. El primero es la seguridad ciudadana en el ámbito de sus competencias, el segundo es el transporte y movilidad y el otro es la administración como tal. Yo creo que el doctor Santiago Guarderas, y ya lo dijo André, tiene que ser definitivamente el ejecutor y poner a mover ese metro de Quito. Ese va a ser el puntal principal de la nueva administración, destrabar todo el proceso administrativo que tiene y el proceso de administración que también tiene para que se logre el tema de poner en marcha ese metro. Pero poner en marcha de manera integral, porque supuestamente es la solución a los problemas de movilidad que nos vamos a tener. Y obviamente, y a la par de todo esto, que ya bien lo señaló André, es el tema de las medidas preventivas y de solventación de la pandemia. Nuevamente, en Quito están saturados los hospitales, al menos lo que tiene que ver en los centros de atención media, sí, no en los hospitales como tal, pero la variante Delta es una realidad. Sabemos que eso va a afectar y tiene que ser súper estratégico el doctor Guarderas en ese sentido y hacer una coordinación con el gobierno central. Ya vimos que se reunió con la ministra Garzón, ¿sí? Y ya esperemos que pase de la reunión protocolaria a la reunión de ejecución. Yo creo que esas son las tres tareas básicas y pasar de la continuidad a la estabilidad más gobernabilidad. Y eso hace que se estabilice y que no se preocupen de los ámbitos de la aceptación o credibilidad en este momento, porque eso va a venir acompañado de la estabilidad. Esa sería mi intervención, estimado John y André. Correcto, doctor Ron. Y ahora, doctor Benavides, tanto usted cuanto el doctor Ron ha mencionado un tema sumamente interesante que sí me parece pertinente de que la ciudadanía, al menos el pueblo quiteño, lo conozca. Es este eterno dilema del metro. O sea, vemos que ya han pasado varias administraciones. O sea, esto no es que es ahora el tema del metro, es que explota o llama la atención, sino que esto ya ha venido, por ejemplo, desde la administración de Augusto Barrera en el año 2012, pasó por la administración de Mauricio Rodas, pasó por la administración de Jorge Yunda y ahora va a pasar por la administración de Guarderas. Entonces, ¿cómo entender este problema del metro de Quito? ¿Cómo lo ve usted en ese sentido, por un lado? Y por otro, ¿cuál es el futuro de Jorge Yunda sobre otros casos que también son sumamente llamativos? Ya que hay que recordar que se lo remueve por un tema de participación ciudadana que a mucha gente le gusta, no le gusta, pero eso es lo que contempla la ley. A la final ya se tomó una decisión, se removió el alcalde, pero también hay otros casos como por ejemplo el tema de las pruebas PCR, el tema de los chats de Jorge Yunda y también como el tema de este tema de las empresas públicas, donde en el tema de la contratación en ese sentido. Entonces, ¿cómo usted ve estos dos casos, el tema del metro y el tema de los casos pendientes contra Jorge Yunda?
A ver, como bien lo señalas, John, sobre el tema del metro, claro, esto es una herencia de administraciones anteriores, comenzando por la de Barrera. Obviamente que la construcción del metro tuvo sus dificultades y no ha estado exenta del escándalo público. Por un lado, vemos que cuando estaba Barrera, evidentemente se presentaron algunos problemas en lo que tiene que ver con la planificación y su construcción como tal, cuando este pasaba, por ejemplo, por el centro histórico. Y recordemos, por ejemplo, que se tuvieron que levantar todas las piedras de la Plaza de San Francisco y numerarlas. Y evidentemente eso tenía una razón de ser, porque tenías que también garantizar el patrimonio histórico que existe en la ciudad. Ya en la alcaldía de Rodas vemos que saltan algunos actos de corrupción. Finalmente no se pudieron comprobar, pero recordemos que cuando se hace este tema del metro, estaba un consorcio, llamémoslo así, que, que, que estaba finalmente ejecutando el proyecto, que era Acciona y me parece que Odebrecht. Y finalmente tuvo que salir Odebrecht por estos temas de corrupción que se presentaron en el gobierno de Rafael Correa. Y finalmente la obra la terminó de ejecutar solo Acciona, que es una empresa española. Entonces, obviamente que aquí se presentaron este tipo de dificultades. Y ya como tal, en la administración de Yunda, se logra ya construir el metro, se compran las primeras unidades y en realidad esto es tan llamativo que hasta las primeras unidades fueron motivo de grafitis, o sea, hasta eso ha pasado porque están ahí embodegadas, están parqueadas en la cochera y no pasa nada. Entonces vemos que también ha existido ese inmovilismo, ya prácticamente el metro debería estar funcionando, pero vemos que el exalcalde Yunda más bien se dedicó a defenderse, tanto a nivel político como judicial, y lastimosamente esa obra está todavía suspendida, y yo esperaría que el alcalde Guarderas tome los recaudos necesarios y ya pueda señalar, en este caso, designar una empresa que pueda manejar como tal el servicio del metro, que seguramente va a ser una de las arterias de transporte público más importantes que va a tener la ciudad. Si bien es cierto, si uno compara, por ejemplo, con el metro de Nueva York, nuestro metro en realidad es solo una línea recta, pero esperaríamos que a futuro este programa de transporte público pueda llegar a otras partes de la ciudad, principalmente a los barrios altos. Entonces, por ejemplo, si vemos que un metro que te llega desde Quitumbe hasta el Labrador, eh, por obvias razones está limitando el acceso a ciertos sectores de la ciudad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Calderón? ¿Qué pasa con Carapungo, con el Comité del Pueblo? ¿Qué pasa con los ciudadanos que viven en la ferroviaria, que viven en la ecuatoriana? ¿Qué pasa con los quiteños que viven en los valles? Entonces, claramente que el reto del metro va a ser bastante importante y esperemos que en los próximos años se abran nuevas líneas del metro que ya no solo vayan de norte a sur, sino también este-oeste, como pasan en otros grandes metros del mundo, como el de Nueva York, que pasa inclusive por abajo del mar. Entonces, evidentemente son los retos que vamos a tener en los próximos años. Ahora, Doctor, sobre... disculpe que le interrumpa antes de que pase a la otra pregunta. ¿Usted cómo cree que debe ser el manejo del metro? Muchos han hablado de este debate público de que tiene que estar en manos de la empresa pública, que sea una cooperación público-privada o que lo delegue una empresa internacional. ¿Qué debería pasar en ese sentido en torno a la administración o a la operación de esta infraestructura, de este proyecto? A ver, hacerlo de manera exclusiva por parte del Estado, y en este caso por el municipio de Quito, me parece que puede resultar contraproducente, porque tú necesitas un capital importante que debe ser inyectado justamente para manejar, para dar el servicio del metro. En ese sentido, yo creo que podrían ser dos alternativas que se puedan configurar, por así decirlo. La primera podría ser una alianza pública-privada en la cual exista participación, en este caso del municipio, y tal vez alguna empresa inversora que quiera trabajar en el país.
Y la otra alternativa es que se haga una delegación o una concesión a una empresa privada que tenga experiencia, que tenga los conocimientos, la experticia técnica y que ya den cuenta de cómo se debe manejar un metro, tomando en cuenta las características que tiene nuestra ciudad. Entonces, creo que una administración exclusiva por parte del municipio de Quito, no creo que el municipio esté en condiciones, ni siquiera la ecovía o el trole pueden manejar bien, peor un metro. Entonces, no quiero ser en este caso pesimista, pero es importante también tomar aspectos de carácter técnico y presupuestarios. Y una alianza público-privada o un contrato de concesión o delegación, creo que sería lo adecuado, obviamente que respetando los intereses que tenemos los quiteños, porque no vaya a ser que das un contrato de concesión y mañana la empresa te establece un precio del servicio de $2. Entonces, eso no se ajusta a la realidad del bolsillo que tenemos los quiteños. Para eso te sigues nomás yendo en la Ecovía o te vas en el Guadalajara o en el Qatar y no pasa nada. Ahora, respecto de la otra pregunta que me hacías, John, ¿qué pasa con Yunda después de lo que ha cesado, ha sido removido en funciones? Obviamente que le quedan algunos aspectos pendientes, desde el tema de las pruebas PCR, pasando por la supuesta o presunta corrupción en las empresas públicas y hasta este último hecho reñido con la ley que tiene que ver justamente con un supuesto direccionamiento de procesos judiciales a nivel constitucional para que te salga determinado juez que te resuelva la acción de protección, las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Obviamente que cuando tú estás en un cargo público tienes un respaldo institucional y muchas veces la fiscalía y las instituciones de control, por así decirlo, tienen sus reparos y no van con todo su aparataje institucional a reventarte. Pero en este caso, que Yunda ya es un ciudadano común, un ciudadano de pie, yo creo que en los próximos días y meses vamos a ver un trabajo intensivo por parte de la Fiscalía General del Estado. Me gustaría también decir lo mismo de la Contraloría, pero no tenemos ni siquiera Contralor. Pero creo que en ese caso los procesos van a seguir sustanciándose. Recordemos que todavía están en curso, algunos están recién en la fase de instrucción fiscal, otros están en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y otros recién en investigación previa, como el caso del direccionamiento de los procesos judiciales de los últimos días. Evidentemente su remoción no tiene ese peso necesario en este tipo de trámites judiciales, pero yo también no quisiera descartar ya en el ámbito político que esto en cierta forma puede ser una oportunidad para Yunda, porque recordemos que tiene él su capital político, tal vez no en el centro norte de Quito, pero todavía tiene su nicho de electores. Entonces, para mí no sería descabellado que en el 2023 tengamos a Yunda nuevamente participando en unas elecciones o eventualmente en el 2024-25 para la legislatura. Entonces, no es descabellado y más que todo que muchas veces los políticos cuando son removidos quieren su revancha. Yo creo que Yunda va a buscar su revancha. Obviamente que tocará esperar el tema judicial. Si ya mañana lo procesan y lo declaran culpable determinado político, yo creo que ahí sus aspiraciones políticas van a estar muertas. Pero hay que ver todos los escenarios y como siempre yo manifiesto, en Ecuador se puede ver de todo, se puede ver tostar granizo, así que no es descabellado que mañana quiera lanzarse de nuevo a la alcaldía o si tiene por ahí aspiraciones más grandes hasta la presidencia de la República. O sea, aquí no es descabellado. Correcto, estimado doctor. Antes de darle paso al doctor Esteban Ron, tenemos una interesante visualización. De hecho, aquí nos está viendo la doctora Karen Garzón Cherdé, quien les manda a ustedes saludos y nos manda felicitaciones por este panel. Agradecerle a la doctora, que también ha sido una invitada a esta casa, esperando que pueda volver para poder abordar estos temas de interés nacional también. Ahora, doctor, quiero pasar a otro tema que me parece sumamente breve y quisiera consultarle a usted. Es el tema este del manejo de la comunicación política y de la vacunación. Quisiera preguntarle a usted cómo valora el tema del manejo de la comunicación política de la última administración del presidente Guillermo Lasso, entendiendo obviamente de que apenas lleva 2 meses en el cargo,
todavía tiene muchos retos, todavía falta para el tema de los 100 días. El tema del plan de vacunación ha avanzado a un ritmo impresionante, sumamente, se nota un cambio drástico, como decía Fabricio Vela, en comparación al manejo que se ha venido a principios de este año sobre el tema de la vacunación, entre otras cosas. Pero le consulto a usted, ¿cuáles son los pros y contras del manejo de la comunicación política en ese sentido? Se habla de que más privilegia el tema de las redes sociales en vez de usar las cadenas nacionales precisamente para que llegue a lugares donde no llega precisamente el tema de la conectividad, como por ejemplo a través de la radio, a través de estos canales donde llega precisamente a estos sectores aledaños donde no tienen capacidad de conectividad. Entonces, ¿qué opina usted al respecto en ese sentido al manejo de la comunicación política? Bueno, John, de hecho esta conversación, bueno, antes que nada, saludos a Karen Garzón, también directa amiga, gran profesional y un saludo, ¿no? En ese sentido, pues, el tema de la comunicación política, yo lo he conversado contigo inclusive fuera de cámaras y tal vez me voy a ganar una repelada por lo que voy a decir. Yo, desde mi concepción, obviamente mi pregrado es en Derecho, pero hice por ahí unos estudios en comunicación estratégica, específicamente hablando, me abrió mucho la cabeza de la concepción de lo que es la comunicación política, ¿sí? Tenemos que, a pesar de que existen másteres y está aprobada como una subciencia, yo creo que comunicación política como tal no existe. Lo que debería existir es una comunicación estratégica institucional con fines políticos o una comunicación estratégica institucional con fines institucionales. Esa es la gran clasificación que inclusive está aceptada teóricamente. Pero ¿qué es lo que sucede en este sentido? Hay que hacer una gran diferenciación y hacer un parangón de las finalidades de la comunicación en virtud del estratagema o de lo estratégico, por así decir, para lo que se va a utilizar. ¿Qué es lo que ha pasado? La comunicación institucional y la comunicación estratégica tiene un montón de aristas y tiene que ser enfocada para determinados objetivos. Y si nosotros, o perdón, si es que el gobierno no tiene una identificación de objetivos claros del para qué o qué quiere comunicar, se va a hacer un costal de ideas, ¿sí? Y no se va a lograr comunicar nada, ¿sí? Y como ustedes saben, lo que no se comunica no existe. En ese sentido, comunicación en el tema del plan de vacunación. Paso número 1, el vacunómetro, ¿sí? Excelente idea por un tema de transparencia. Muy bien, por ese lado. Paso número 2, la sinergia que se creó con el CNE respecto a los lugares de vacunación. Aceptado. Ahí hay un tema de trabajo interinstitucional bastante aceptado, bastante aceptable, ¿sí? Pero, ¿en qué se falló? En realizar las campañas y el alcance de dichas campañas respecto de la segmentación de la vacunación. Pero eso viene obviamente a la par de la estrategia que tenía que tener el MSP, el Ministerio de Salud Pública. Y ahí hubo un pequeño roce. De hecho, André no me va a dejar mentir porque él también fue al Parque Bicentenario a aguantar 4 horas de sol, si no fueron más, en búsqueda de una vacuna a los profesionales del derecho. Y en mi caso, cuando se anunció que estaban vacunando a docentes, para un día domingo, recuerdo, yo acudí al Parque Bicentenario, pregunté cuál era el procedimiento, me dijeron que se tiene que llegar con un certificado laboral, con un certificado de titulaciones de CENESID y la cédula, y finalmente no se ejecutó. Entonces, ahí hubo una falla, pero nuevamente la falla de origen es cómo se dio la estrategia para la difusión de esto. Segundo, el tema del alcance que tú bien lo señalas. El tema de las redes sociales y cada vez es más amplio y no tenemos que negarnos al alcance que tienen las redes sociales. Definitivamente nosotros vemos que de una u otra manera se llega mucho más, pero tenemos que irnos a la base del mensaje. Y la base del mensaje en el Ecuador no llega a través de redes sociales, sino llega a través del boca a boca. Pero el boca a boca es efectivo siempre y cuando tú tengas una información oficial. Y no una información oficial, ojo con lo que voy a decir, que esté publicado en una página web. Para eso se realiza la articulación descentralizada y territorial, ¿sí? No quiero sonar peyorativo ni despectivo, pero en Puéllaro, ¿sí? O en Marcelino Maridueñas, o en ciertos cantones de Zamora, no se va a tener acceso a una página web, o no se va a tener acceso, a pesar de que tenemos muchísimo acceso a los teléfonos inteligentes, y no va a bastar ese mensaje de texto que te dice, ok, aquí va a leer, no. Hay otro tipo de mecanismo y ahí es cuando la comunicación se vuelve estratégica en el ámbito político. Perifoneos,
puerta a puerta, y obviamente la articulación que se les ha olvidado, las articulaciones con los GATS y las articulaciones con las juntas parroquiales. Sí, hasta ahora no hay articulación con las juntas parroquiales. Ahí es donde se mueve la vacunación popular, por así llamarlo, y darle un nombre. Y otra cosa que les faltó bastante son los mecanismos de transportación y horarios. Sí, mecanismos de transportación. A mí, la verdad, no, obviamente nosotros estamos privilegiados en el alcance que tenemos para ciertos bienes y servicios, pero cuando tú ves las noticias y ves que una persona tuvo que viajar desde las 3 de la mañana pagando un taxi que le cuesta $10 desde la periferia de Quito para estar a las 4 de la mañana en el Bicentenario y recién empezar a vacunarse a las 7 y ya le están llamando del trabajo a las 8, es bastante complejo. Entonces, esa segmentación no fue adecuada. Y ahora el tema de la comunicación institucional, igual me van a caer, pero es parte de la discusión. Yo no estoy de acuerdo, porque ya me cayeron alguna vez en las redes sociales, yo no estoy de acuerdo en que la comunicación institucional tenga que manejarse a través de ciertas plataformas sociales. El Twitter es una gran herramienta, pero busquemos la base fundacional de Twitter. Es la inmediatez, lo que está pasando en ese momento. Y yo siempre cuando doy la clase de comunicación pseudopolítica, porque no soy experto en la universidad, les digo, tienen que buscar la funcionalidad de la red social. ¿Qué pasó en su momento? Y siempre es bueno traer para ver ejemplos análogos. ¿Qué pasó con MySpace en un momento? ¿Sí? MySpace fue una plataforma de generación de redes de contacto que luego se volvió una plataforma para compartir música. ¿Sí? Y esas funcionalidades van cambiando. Entonces, Twitter, a lo que te llamamos opinión e inmediatez. ¿Sí? Hay otras redes sociales, el Facebook igual tiene otras finalidades, pero la información oficial tiene que tener institucionalidad. Siempre institucionalidad. Y de ahí, en verdad, el tema, y eso fue lo que me criticaron, si el TikTok supuestamente está bien utilizado, trae su fruto. De acuerdo, pero eso está fuera de la estrategia de una comunicación institucional. Si tú quieres llegar con finalidades políticas a un nuevo público, o como así se dice, ¿no? O a estos nuevos sectores o segmentos sociales e inclusive etarios, y quieres llegar con un mensaje, dale, está bien, pero difunde información oficial. Yo no quiero verle al señor Maruri bailando reggaetón con el presidente de la República, y tampoco quiero ver esa payasada que hablan italiano, estos señores, y luego hacen una venia al emblema nacional, ¿sí? A la bandera. Entonces, no, por ahí no va la comunicación institucional, no va, definitivamente no va. He visto otros espacios, ¿sí? He visto otros espacios, yo no tengo la plataforma, pero por ejemplo, la periodista Andrea Samaniego, ella dice un espacio de lo que debes saber en noticias internacionales, y veo que he sacado el TikTok. Pero es lo que debes saber, lo que está pasando en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, búsquenle institucionalidad a ese tipo de información. Eso sería el aporte, estimado John. Correcto, doctor. De hecho, aquí quiero hacer un pequeño comentario en ese sentido. Lo que se ha venido manifestando en ese sentido es que, por ejemplo, lo que dice el gobierno del presidente Guillermo Lasso es que buscan hacer este tipo de nuevas formas de las redes sociales porque buscan distanciarse de esto que ha venido, lo que ellos han considerado del aparato estatal mediático que se ha venido manejando durante los últimos años y en los cuales el presidente Guillermo Lasso quiere distanciarse y por eso quiere usar redes sociales. Sin embargo, creo que ustedes concordarán conmigo de que todo en extremo es malo en el sentido de que o no puedes comunicar en exceso en todos los medios de comunicación públicos y privados para otros usos que no sean institucionales, como tampoco puedes encerrarte en una burbuja solamente en redes sociales, porque, como decía, como siempre se dice, o sea, Twitter no es todo el mundo, es solamente un porcentaje que lo usa una determinada población, y aparte vemos que eso a veces lastimosamente incide en la política ecuatoriana en ese sentido. Doctor André Benavides, si bien es cierto, yo leía este libro interesante que se llamaba Comunicación Política en Tiempos de Emergencia, que lo publicó Congope este año 2021, en la cual Tatiana Larrea decía, por ejemplo, de que la razón de la comunicación es reducir las brechas entre gobierno y ciudadanía como tal. Y también de generar certezas en ese sentido. El doctor Ron decía, por ejemplo, de que cuando fue a vacunarse le pedían estos documentos, Aquí quiero meter el tema de los certificados de vacunación, que fue lo que generó un tanto de revuelo durante estas últimas semanas, particularmente aquí en Guayaquil, por parte de la alcaldesa Cintia Viteri. Le pregunto a usted, estimado doctor, a nivel jurídico, ¿se le puede obligar a una persona a presentar su carnet de vacunación
para que pueda movilizarse, para que pueda presentarse en un centro comercial o en algún espacio público en ese sentido. ¿Cuál es su opinión al respecto, estimado doctor? Perfecto. Me agrada muchísimo esta pregunta y qué bueno que lo traigas a colación, John. A ver, respecto de esta propuesta de obligar a los ciudadanos a presentar su carnet de vacunación para hacer uso de determinados servicios públicos, para acceder a determinados espacios, etcétera, yo lo que le puedo decir es que esto debe hacérselo con pinzas y de manera adecuada. ¿Y por qué debe hacérselo con pinzas? Porque a través de un anuncio, ya sea por Twitter, ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales, no necesariamente puede cumplir esa finalidad, porque aquí existen varios límites de orden constitucional. Y ni siquiera la alcaldesa o cualquier otro alcalde o cualquier otra autoridad de un gobierno autónomo descentralizado, no solo es cuestión de firmar un papel y ya está a la disposición, sino que aquí existen derechos en juego. Mañana, por ejemplo, a mí me parece que se vulnera un derecho a la libertad de tránsito si a ti te exigen el carnet de vacunación para que tú entres al Malecón 2000. Si mañana te exigen el carnet de vacunación para que tú entres aquí al Parque Metropolitano en Quito, ¿ya? O te exigen el carnet de vacunación para que entres a Samanes. Eso es inconstitucional porque los sitios públicos se suponen que son de acceso público. Y ahora, ¿cómo es el mecanismo? Porque también me han preguntado, ¿cuál es el mecanismo para regular eso? Y de acuerdo al artículo 133, numeral 2, numeral 1, perdón, de la Constitución de la República, para regular derechos lo puedes hacer a través de ley orgánica. Así que tú no lo puedes hacer ni por decretazo ni por ordenanzas. Eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y no lo digo yo, la Corte Constitucional en reiterados dictámenes ha dicho que se debe regular el derecho de tránsito, el derecho de asociación, de reunión, a través de ley orgánica. No puedes hacerlo con decreto, ni ordenanza, ni con un anuncio en medios de comunicación. Lo segundo, en la Asamblea Nacional inclusive se está tramitando un proyecto de ley de emergencia sanitaria que justamente la Corte Constitucional le dispuso que haga la Asamblea Nacional. Y de hecho, en el último decreto de estado de excepción, que ha sido ya motivo de control constitucional, la Corte ya le está diciendo a la Asamblea Nacional: Asamblea, ¿cómo está ese trabajo? Deme resultados. ¿Qué ha hecho en estos 2 meses? Entonces, claramente, estamos viendo que aquí existen límites constitucionales que deben ser respetados. Eso por una parte. Entonces, si mañana quieren pedir carnet de vacunación para entrar al parque, a la plaza, al cine o cualquier otro espacio, tiene que ser a través de ley, porque se está limitando, se están restringiendo derechos constitucionales. Punto 1. Ahora, vamos al segundo punto. Muchos dicen que la vacunación debería ser obligatoria. En ese contexto, yo lo que le puedo advertir es que cualquier reforma legal o cualquier disposición de carácter normativo sería inconstitucional, porque aquí hay un derecho en juego. Si bien es cierto, yo quisiera que todos los ecuatorianos y ecuatorianas estén vacunados, pero yo no puedo obligarles, porque existe el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Allá tu problema si tú eres antivacunas. Yo no te puedo obligar a vacunar, o sea, es tu problema. Si quieres enfermarte y estar en una unidad de cuidados intensivos, es tu problema. Obviamente que aquí también está en juego los intereses, los derechos de la colectividad. Y en ese sentido hay que hacer políticas públicas que prevengan el contagio. Por ahí también estaba escuchando que se quiere establecer una suerte de sanciones o multas. O sea, el ciudadano que no se vacunó por A o B circunstancias, no solo que va a estar afectado porque capaz se infecta del virus, sino que si te encuentran sin el carnet de vacunación, te van a meter un garrote en el bolsillo para clavarte una multa, cuando es un ciudadano que capaz está viviendo del día a día. Entonces, claro, evidentemente hay que tomar en cuenta varios aspectos y la realidad que vivimos los ecuatorianos. Y se debe respetar también el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo estoy en contra de los antivacunas, pero ya es su problema. Pero no puedes tú sancionarlos porque tengan ese tipo de posición ideológica, por así decirlo. Ahora, pero tampoco podemos llegar al exceso
de lo que propuso en su momento el presidente Moreno. Cuando presentó esa ley de emergencia sanitaria, ¿sabe qué estaba proponiendo John? Que se les clave una multa a los trabajadores autónomos, a los comerciantes autónomos que venden la lotería, que venden helados en la calle, porque supuestamente eran foco de contagio y están, en este caso, incumpliendo algún tipo de disposiciones. Entonces, en vez de lograr que se pueda recuperar el espacio público, controlarlo, si por ahí encuentran un canillita mal parqueado, le vas a clavar una multa o le vas a clavar trabajo comunitario. Entonces, esos son ilógicos. Y el proyecto de ley que ahorita está tramitando en la Asamblea Nacional, para mí es inconstitucional y debería ser votado en la basura, valga la redundancia, y debería ser iniciado de cero. Porque prácticamente aquí existe, yo lo que digo, ¿se debe regular los derechos de libertad de tránsito, de asociación a través de ley? Sí, pero tienes que hacerlo de manera adecuada, de manera proporcional, no como el proyecto de Moreno que te sanciona desde el que es el administrador gerente del centro comercial, pasando por los vendedores de ropa hasta el canillita que trabaja en la calle. O sea, es un proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo espero que la Asamblea Nacional haga su trabajo, que la propuesta de Cynthia Viteri es inconstitucional. Si es que ella quiere hacerlo de un solo plumazo, tiene que ir a la Asamblea Nacional, y que si mañana quieren sancionar a un ciudadano porque no tiene este carnet, ahí vemos que eso es inconstitucional porque está violentando el libre desarrollo de la personalidad. Correcto, doctor. Paréntesis nomás, nos saluda Ángela Chicaiza y también nos saluda otro invitado de la casa que es el abogado Néstor Andrés Toro y Nostroza. Invitados de lujo, voces autorizadas, saludos. También a ti, estimado Néstor, les mandan saludos a ustedes, estimados doctores. Doctor Ron, para cerrar este tema, el doctor André Benavides bien decía de que esto es inconstitucional en ese sentido, pero yo quisiera ir a este tema que también a veces la gente no lo termina de comprender, que si es obligatorio usar este carnet de vacunación, si es que lo llega a efectuarse, ¿acaso esto no se daría paso a una nueva forma de corrupción en el sentido de que, por ejemplo, nunca falta la viveza criolla de que, oye, en una esquina sale un tipo que dice, vendo carnet de vacunación a 50 centavos para que no te cobren la multa? Entonces, yo la otra vez, por ejemplo, veía que me fui a vacunar la semana pasada, y era una cola inmensa para sacar ese certificado de autorización. Entonces, le pregunto a usted, doctor, ¿esto no sería quizás una vía para fomentar nuevas formas de corrupción en ese sentido? Bueno, John, igual saludos a quienes saludos recíprocos a las personas que nos felicitan. A ver, el tema yo creo que lo que se está buscando, o al menos estos anuncios, es el típico error de acomodación de políticas públicas del extranjero. Y es lo que yo siempre hablo, yo doy la clase de sistemas jurídicos comparados y políticos comparados, como ustedes saben. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo les digo a los chicos y terminan, de hecho, el proyecto para pasar mi materia, es la adopción de una política pública internacional, ¿sí? Sobre la base de las variables que ya las hemos explicado en tu programa, John, la social, la jurídica, bueno, la dependiente económica, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que normalmente tiene que tener cuando se trata de homologar una práctica del extranjero, y en este caso lo que ha sucedido en Israel y lo que ha sucedido en Francia con el presidente Macron? Tiene que haber un estudio, después del estudio tiene que haber un proceso de adaptabilidad de doble vía, de carácter social para ver el impacto en la sociedad y de carácter jurídico, porque a veces la juridicidad se nos olvida, ya lo dice André, hay que ver si es que esa política pública que yo trato de homologar tiene cabida en el sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? Y esa cabida tiene que obviamente tener el control de la producción legislativa y el posterior control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Y ahí, y solo en ese momento, yo puedo adoptar. Entonces es un proceso de estudiar, verificar, adaptar y adoptar. Y ahí está el principal problema, porque es lo que se trata de hacer cuando se homologan prácticas exteriores. No se tiene conciencia de este proceso. Estos procesos a veces me dicen, pero profe, esto puede ser demasiado largo. Sí, puede ser demasiado largo,
pero cuando tenemos circunstancias como la que estamos viviendo en el país, los procesos pueden ser mucho más rápidos y puedes poner a una línea de pensadores, de académicos, de profesionales que te logren sacar esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí está el error nuclear. Y claro, el tema de la viveza criolla ecuatoriana, ahí hay el meme, ¿no? Que podríamos ser los conquistadores del mundo, pero no lo somos porque no queremos. No, definitivamente eso puede pasar, ¿sí? Y de hecho, las falencias no son en las prácticas de corrupción o en estas prácticas de viveza criolla que se pueden producir. El tema nuevamente es nuclear, John. ¿Por qué? Porque el MCP, ¿sí? A través de su mecanismo todavía no logra centralizar toda la información respecto a los procedimientos de vacunación. André tiene el carnet de vacunación, ¿sí? Yo me vacuné 2 semanas atrás, creo, André, porque lo conversamos, ¿no es cierto? 2 semanas antes que André, y yo no tengo carnet de vacunación, ¿sí? Y verifiqué en la página web y no está todavía mi nombre. Yo me vacuné con AstraZeneca y tengo que esperar 82 días según la política estatal. No tengo ningún Me voy problema a y poner hoy día agradezco. por si acaso. Sí, perdón, sí. No tengo ningún problema, agradezco, fui beneficiario de una vacuna, etcétera, ¿no? Aparte de que la AstraZeneca sí te saca el aire, además, te manda 2 días a la cama. Eso sí es una verdad pura y dura. Pero bueno, Acá la Sinovac hace que te duela un poco el brazo, por si no, acaso. no, no. A mí sí, lo comenté con Andrea, a mí la AstraZeneca sí me sacó el aire. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? El problema es nuclear porque no se tiene la información respecto de lo que pueda suceder. Recuerdan ustedes que en el gobierno todavía de Lenín Moreno, cuando a través del Ministerio de Gobierno se trató de hacer este sistema de centralización de información que por poco a través de los celulares llevan a monitorear qué persona tiene y no tiene COVID. ¿Y en dónde quedó? No hay. No, el Ecuador no está en la capacidad de hacer una centralización efectiva. ¿Por qué? Porque la dispersión de instituciones así no se da. Se requiere de mucha voluntad para tener eso. Entonces, en ese sentido, el mecanismo de verificación de un carné de vacunación va a ser vulnerado en su momento. ¿Por qué? Porque tampoco hay conciencia social. Ahora, ¿qué tendría que suceder en el imaginario? ¿Qué tendría que pasar en la utopía? Por poco y lo mismo que pasa cuando nosotros nos vamos a un espectáculo público, ¿sí? Y ahora que hay las restricciones y demás, tener el carnet de vacunación en el teléfono o el físico y que este tenga un QR y el QR por poco que sea verificable según la autenticidad y que ahí diga John Viver o André Benavides o Esteban Roy, señor, deme la cédula, hacer la doble verificación. Y eso no va a pasar. Así que yo creo que por el tema legal, que ya André lo explicó de manera adecuada, por el tema de acoplamiento social y además porque luego no hay la funcionalidad de hacer la verificación. Recordemos que cuando uno pone restricciones de este tipo, requiere de mecanismos de verificación, porque sin verificación no existe. ¿Para qué existe, no es cierto? Lo mismo que pasa con el carnet, con el certificado con el certificado de votación, ¿sí? El certificado de votación en un inicio tenía esa funcionalidad, ¿no es cierto? Pero ahora la naturaleza es totalmente distinto. ¿Se va a volver exigible? No, no puede ser exigible. Y como te digo, la verificabilidad post no está pensada todavía. ¿Y es por qué? Porque no se ha pensado la política pública en su integralidad. Nuevamente, una práctica exterior que no ha pasado por el proceso de homologación, adaptación y adopción. Eso sería, estimado John. Correcto, doctor. Y ahora avanzamos al último tema, que sin duda alguna es uno de los más llamativos también. Es este tema de la consulta popular para tratar de reducir el número de asambleístas y el tema de la famosa bicameralidad, que no es otra cosa que poner un Senado y una Cámara de Representantes como era en el pasado. Yo decía en mi comentario de antes que históricamente el Ecuador ya tuvo pues un sistema bicameral, pues 14 de las 20 constituciones que hemos tenido era un sistema bicameral donde habían senadores y congresistas, y que dicho sea de paso, en la última del año 67 los senadores eran o representantes de las Fuerzas Armadas, de las cámaras de la producción, de los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, doctor André Benavides, le quisiera consultar a usted, ¿el Ecuador está preparado para tener de nuevo un sistema bicameral? ¿Hay argumentos jurídicos para establecer este sistema como tal? Esto no implica cambiar la estructura del Estado que ya está consagrada en la actual constitución que tenemos, en la cual están los 5 poderes del Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Este tema, yo como siempre digo, es más estructural
y hay que ir a lo de fondo, porque el problema de nuestra clase política no es la cantidad, sino la calidad de nuestras autoridades en ese sentido. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto, estimado doctor André? Perfecto, John. Yo te voy a hacer dos comentarios, uno personal que va a sonar bastante crudo y un comentario jurídico. El comentario personal te puedo decir que transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral me parece una novelería. Y segundo, que me parece un capricho o un sueño húmedo de quienes quieren que les llamen senador. Entonces, en realidad, para mí no tiene ningún tipo, al menos, de fundamento social que en realidad motive la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. Si actualmente con la Asamblea Nacional, que es monocameral, con 137 ciudadanos que están ocupando ese cargo, tenemos problemas, no me quiero imaginar cuando exista una Cámara alta y una Cámara baja. Hay quienes incluso están pidiendo reducción de asambleístas, pero decídanse. O sea, ¿quieren reducción de asambleístas o quieren tener más legisladores tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja? Lo cual implica inclusive mayor gasto en el presupuesto general del Estado. Por otra parte, dicen la Asamblea Nacional no trabaja, no hace leyes. Sí, pues ¿cómo no va a trabajar ahora si tiene que pasar dos filtros las leyes que van a ser aplicadas a los ciudadanos? Y obviamente aquí también existen voces en las cuales se dice que retomemos el proyecto que presentó el Comité para la Institucionalización Democrática y se rasgan las vestiduras, pero se rasgan las vestiduras cuando lean ese mamotreto jurídico, que es impresentable. Algunos dicen que está perfecto. Eso lo que genera es más hiperpresidencialismo, le estaban dando un cheque en blanco al Ejecutivo, pero eso no se dan cuenta. Se rasgan las vestiduras sin haber leído ese proyecto de reforma constitucional, en el cual desaparecía, por ejemplo, que se le establecía juicio político para la Corte Constitucional, juicio político para la Corte Nacional de Justicia, para tomarse nuevamente las funciones del Estado, las instituciones de control por asalto. También, por ejemplo, se eliminaba el control previo de constitucionalidad para seguir juicio político al presidente de la República. Entonces, claramente aquí vemos, y también se eliminaba hasta algunas facultades del veto presidencial. Entonces, para mí en realidad eso era un mamotreto jurídico que no tenía ni pies ni cabeza y debía ser rechazado. Y yo celebro que la Asamblea Nacional del periodo pasado anterior haya rechazado esa propuesta. Eso además, no era... Además, correcto, doctor. Además, tomando en cuenta de que la Corte Constitucional ya se pronunció en el sentido de que le decía este Comité por la Institucionalización Democrática que lo presidió Pablo Dávila, ex integrante del Consejo de Participación Transitorio, donde le decía de que necesitaba una reforma parcial a la Constitución y que no podía ser por una consulta popular en ese sentido, que es algo que no se lo está tomando en cuenta tampoco, doctor. Así es. Entonces concluyo este punto de vista personal que fue muy crudo y vamos al jurídico. Entonces, para mí, personalmente, si me preguntas, André Benavides, vamos a la bicameralidad. Yo he vivido 4 años metido en la Asamblea Nacional y sé cómo funcionan las cosas desde adentro. Con un sistema bicameral, imposible. Olvídate que haya las leyes que requiere el país. Va a haber un inmovilismo y una pugna, no solo entre ejecutivo y legislativo, sino una pugna interna entre las dos cámaras. Ahí lo que van a hacer, a ver, un concurso de, no sé, de quién trabaja más o quién le bloquea más o quién tramita el juicio político. Eso va a ser en realidad bastante complejo y yo no estoy de acuerdo con esa alternativa. Y celebro que el presidente Lasso haya dicho que la consulta popular no es de las prioridades que tiene, al menos en este año. Porque claro, ya salió diciendo un asambleísta, vendiendo humo, que se van a aceptar 3 propuestas de consulta popular, cuando el pueblo lo tienes muriendo de hambre, cuando todos los ciudadanos ni siquiera pueden vacunarse. Cuando Pero vemos decía que la plata no es problema, decía él. Cuando ahorita estamos viendo que hay más de 20 muertos en las cárceles del país y quieres llamar a consulta popular. Discúlpame, eso es ser indolente, falta de empatía con el pueblo. Eso es en el caso de la opinión personal. Ahora vamos a la opinión jurídica. En el caso de la opinión jurídica, como usted lo señala bien, John, existen ya 2 dictámenes previos de la Corte Constitucional en el cual se dice, si usted quiere reformar la Constitución para transformar a la Asamblea en un órgano bicameral o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana,
lo tiene que hacer a través de reforma parcial a la Constitución, no con consultitas populares y enmiendas constitucionales. Eso no va. Así que cualquier alternativa que sea presentada en ese sentido es inconstitucional. Y mucho ojo, cuidado que la Corte Constitucional quiera hacer un quiebre de cintura y lo que decía en el 2019 ahora nos digan que es a través de enmienda constitucional. Cuidado con eso. Yo esperaría que la Corte Constitucional se mantenga en su criterio y no vaya a ser que mañana o pasado nos venga a decir una cosa totalmente diferente. Entonces, vemos que la vía es la reforma parcial de la Constitución, y aquí hay que tomar dos elementos adicionales, John, y con esto termino. Primero, que la reforma parcial a la Constitución supone un debate parlamentario, que debe existir 2 debates, cada uno con un plazo intermedio de 90 días. Eso implica votos en la Asamblea. Exactamente, y ese es el primer elemento que quiero señalar. Se necesitan 70 votos con la actual Asamblea Nacional. Si ni siquiera pudieron nombrar en las primeras semanas secretario de la Asamblea Nacional, van a existir 70 votos para aprobar esa reforma parcial. Yo pensaría que no. Y más aún con las pugnas internas que ahorita existen, en la cual todo mundo está pidiendo la cabeza del asambleísta Cerda y el bloque de Pachacutic defendiéndola, etcétera, etcétera. Y lo segundo, que eso necesita referéndum ratificatorio por parte del pueblo. Te vas a gastar 50, 70 millones de dólares para preguntarles si están de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para transformar la Asamblea en un órgano bicameral. ¿El pueblo te va a votar en plancha? No, es evidente. Mientras hay los problemas estructurales en nuestro país, sanitarios, económicos, institucionales, incluso ahorita el de la cárcel, que tú le preguntes eso, te va a decir que no, platita botada, no. Es imposible. Por eso Lazo creo que midió bien el timing político y dijo que ahora no es el momento. Correctísimo, doctor. Y quisiera darle paso a usted, Esteban Ron, que sí me dejó pensando eso, lo que usted decía, doctor André Benavides. Cuidado se dice la Corte Constitucional de sus resoluciones en ese sentido. Doctor Ron, ¿se podría repetir la historia con esta nueva consulta popular que ya, como bien lo acotaba el doctor André Benavides y las autoridades del gobierno, como el secretario de Comunicación Eduardo Beña, que no está entre los planes ahora una consulta popular? ¿Acaso no se está repitiendo la historia con esto que se le ofreció al país en el año 2018 con el famoso Consejo de Participación Transitorio, que ahora, en caso de que esta consulta sí se la apruebe, se lo busca eliminar ahora? ¿No estaríamos cayendo de nuevo en el mismo error, en este caso los ciudadanos ecuatorianos? Por un lado eso, y por otro, no sé qué piensa usted sobre este tema del plan de vacunación que sin duda algunas ha capitalizado la popularidad del presidente en el tema del timing político, que es lo que siempre abordamos en este sentido. ¿Usted cree que tras el final del plan de vacunación le podría convenir al gobierno una nueva consulta popular el próximo año en ese sentido? ¿Cuál es su opinión al respecto, estimado doctor? Voy por la segunda, porque justo el otro día estaba en esas noches de insomnio pensando qué podía hacer en este sentido, ¿no? Obviamente la popularidad del gobierno, la popularidad más de aceptación, ¿no? No solo hablemos de popularidad, sino popularidad más de aceptación del gobierno de Guillermo Lasso. Recordemos que estamos a 2 días de los 2 meses, ¿no? Son apenas 60 días que tiene el gobierno en ejecución o en funciones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo creo que el plan de vacunación es un éxito sobre la base de 2 cosas. Número 1, es un éxito porque, y hay que reconocer que el presidente Lasso supo cómo moverse internacionalmente, se fajó los pantalones, perdón que utilice el coloquialismo, y empezó a ejecutar el tema a través del MSP, surgió este tema del Consejo Nacional Electoral y se coordinó, ¿sí? Se coordinó, no somos emblemáticos a nivel regional, no lo somos para nada, pero se coordinó. ¿Pero por qué? Segundo factor, porque la vara estaba bajísima, ¿sí? La vara en el tema del plan de vacunación estaba bajísima por el tema del gobierno y lo que decían del inmovilismo del gobierno del Lenín Moreno, porque no supo Lenín Moreno cómo afrontar el tema de la vacunación, teniendo cierto camino para ejecutar, teniendo cierto camino. Ahí viene el mérito de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Entonces, el tema, si Guillermo Lasso logra el 900 o se acerca al 900, la popularidad más aceptación va a subir un montón, ¿sí? Y ahí es el momento
para lanzar la consulta política. Y de hecho, el otro día, días previos, le leía a Jacobo García, también directo amigo, y él hacía una analogía que me dejó pensando muchísimo, que decía, ¿por qué creen que en el hombro, ¿sí?, se están poniendo el sí? ¿Por qué creen que en el hombro, en la publicidad y comunicación política, estatal, ahí sí política, porque hay finalidades políticas, ¿sí?, se están poniendo el sí? ¿Están allanando acaso el camino Mensaje para, subliminal. sí, un mensaje subliminal para el sí de la consulta? Yo me quedé pensando y dije, puede ser, no lo sé, dejo sobre la mesa esta situación, y ahí fue cuando yo le dije a Jacobo, a través de Twitter, le dije, Jacobo, qué buen análisis, o sea, está pensando más allá, y eso es el arte de un analista político como Jacobo. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Lamentablemente, creo que la coordinación con el Ministerio con el Ministerio de la Política, Ministerio de Gobierno, que está todavía tambaleante, ¿sí? Que está todavía tambaleante, no hicieron las mediciones del cómo se iba a lanzar el tema de la consulta popular, del cómo. No hicieron la medición, solo cogieron y dijeron, veamos qué pasa. Pero Guillermo Lasso jugó estratégico. ¿Por qué? Porque él no se pronunció sobre la consulta popular y dejó que Fernando Villavicencio hable y diga y hable y señale cosas y demás. Lo que sí, y en donde lo embaucaron a Guillermo Lasso, fue cuando Fernando Villavicencio dijo que la consulta popular iba a venir del Ejecutivo. Y ahora, creo que Iba a ser en después de septiembre, dijo también. que iba a ser en septiembre, definitivamente, ¿sí? Y que se iban a consultar 7 temas, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasaba? Y ahora, creo que el grupo y los asesores políticos del presidente Lasso le dijeron, no te lances a eso. 2 semanas después del anuncio que realiza Fernando Villavicencio, que Guillermo Lasso no se pronuncia, el presidente de la República dice, no, esto no es una prioridad y lo hace a través del secretario Bonilla. Pero, ¿qué pasó y qué sucedió hace 2 días? No, el día de ayer, de hecho, con las declaraciones de la ministra de Gobierno, de la doctora Vela. Decía que, y fueron en Teleamazonas, fueron declaraciones públicas, de hecho, señalaba y decía que sí, que la consulta popular podía ir porque hay 3 mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí te das cuenta que no hay sinergia coyuntural en el propio gobierno. Y las declaraciones que lo señaló André en este momento respecto de Guillermo Lasso fueron en el timing político adecuado porque es como que se dieron cuenta y dijeron, la consulta no va, no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Y ese es ya un análisis propio, porque la Corte Constitucional ya nos dijo que no, ¿sí? Yo creo que el frenazo y lo que le hicieron ver al presidente Lasso es el dictamen que acertadamente André lo señaló, ¿sí? Porque la Corte Constitucional, si bien ha tenido su baile, o tuvo su baile, yo creo que es la única, André, por ahí de esas actuaciones medio raras que tuvo la Corte, fue en el tema de poner el candado de revisión a las decisiones y a los mandatos del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí fue el único baile que se pegó la Corte Constitucional y fue una actuación estrictamente política y que de hecho, no vas a creer una cosa, John, muchos de los magistrados fueron docentes del André y mío en el pregrado en la Universidad Católica. Muchísimos, muchísimos. Y obviamente esas desazones, decíamos, llegas a ser magistrado y te pones a bailar. Bueno, entonces yo creo que le hicieron ver al presidente Lasso de que la Corte no le iba a poner el reggaetón para su baile, ya que le gusta el reggaetón con el señor Maruri. Entonces, yo creo que por ahí fue el tema, ¿no? Y se dieron cuenta de esta situación. Y ese sería mi comentario, estimado André, respecto del plan de vacunación. Ahora, la primera pregunta, me hablabas no, creo que abordé los dos, el timing político de la vacuna y el tema del CPCCS. Entonces, Sí, perdona, doctor, Jocos, solo a estas altas horas de la noche hay que hablarlo así para generar audiencia y por lo menos hacer algo más amena la conversa. no, créame que la estamos pasando de maravilla, créame que tenemos una maravillosa visualización y yo estoy aprendiendo, créame, bastante con ustedes. Doctor, solo una última pregunta. Guillermo Lasso va a mandar una reforma tributaria en agosto. Vemos que hasta ahora, como decía Fabricio Vela, no hay certezas del plan económico del presidente Lasso. Ha dado señales en el tema de la política petrolera con el decreto 95, ha dado señales con el decreto 68 de su política comercial de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.
pero no hay señales claras sobre el tema económico y él va a lanzar esta reforma tributaria en agosto. ¿Cómo usted cree que podría manejar ese tema políticamente con la Asamblea Nacional? ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué proyecciones ve en ese sentido? ¿Es para mí o para André? Para usted, doctor Ron. Y mismo le Ah, puedo ya. ir paso a la A ver, sí, yo concuerdo con con las expresiones de Fabricio Vela. Efectivamente, todavía no vemos una movilización esquemática y adecuada respecto de esta, porque es una regeneración de políticas económicas en el ámbito tributario. Es una regeneración de políticas, es una reconcepción de la política tributaria en ese sentido. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en ese sentido, estimado John? Es que nuevamente va a venir el timing político, va a tener que medir el timing político, va a tener que transparentar cifras del prepandemia, pandemia y pospandemia, porque recordemos que el efecto económico de una crisis se mide. No soy economista, pero se mide recién a los 2 años el efecto sobre la variable económica. Entonces, tendrá que ver, y yo creo que está esperando a ver el efecto del post pandemia, que es lo que estamos viviendo en este momento, y qué tipo de recaudación tributaria se puede dar. Y hasta eso le da un poco de oxígeno para ver cómo se van midiendo o cómo se van moviendo las fichas en la Asamblea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional, a mi modo de ver, es algo circunstancial y de momento. Es el shock inicial de un nuevo gobierno que te reconfigura fuerzas y que te reconfigura una nueva forma de hacer gobierno. Entonces yo creo que va en ese sentido ya desde el ámbito como de análisis de perspectiva política. Está esperando a transparentar cifras, ver qué puede pasar, ver la reacción país y también, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la estabilidad? Ver qué pasa con la asamblea. Porque esta asamblea es una prueba de fuego recién, que si bien van a estar 2 años en funciones las actuales autoridades y las comisiones, es una prueba de fuego porque igual la asamblea se empieza a mover como tal. Entonces yo creo que es más bien por ese lado, es un tema de cálculo y de ver y tener una certeza, porque para mandarse un proyecto de ley, de reforma y de reinstitucionalidad y de regeneración de política pública con lo que se pretende hacer, necesita tener un camino necesita tener un mar súper calmo para poder lograr, porque el impacto social y el impacto político en el momento que las fuerzas empiecen a chocar va a ser mucho más alto. Yo creo que por ahí va el diagnóstico ya. Correcto, doctor Ron. Ahora, quisiera preguntarle a usted también, estimado doctor, ¿cuál es su opinión? Y quisiera hacer una pregunta ahí también en ese sentido que le hace Jesús Vera. Le dice, ¿puede dar algún comentario sobre el decreto ejecutivo 95, que es el de la política petrolera? Perfecto. A ver, en realidad, sabes que ahorita lo primero tengo que reconocer el piedrazo que se mandó Esteban. Yo creo que deberíamos viralizarlo, eso de que la Corte Constitucional baila según la música que le ponga y que le guste el reggaetón como a Maruri. Eso fue espectacular, hay que viralizarlo eso. Pero bueno, sobre el tema económico, yo creo que hay algunos aspectos a tomar en cuenta. El primero de ellos es que Lazo dijo que en los primeros 100 minutos va a arreglar el país. Entonces se posesionaba y a los 100 minutos ya mandaba un proyecto de ley solucionando todo el tema tributario. Y vemos que la cosa no ha sido tan sencilla. Una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Y vemos claramente que, por ejemplo, eso que se decía, vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas, ya sabe el ministro de Economía que va a ser progresivo, que no va a ser de un plumazo, porque si no va a tener efecto en la dolarización. Que se decían, por ejemplo, que se va a subir el sueldo a los empleados, a los trabajadores, y vemos que hasta ahorita no se sube el sueldo. Entonces ya han pasado 2 meses y prácticamente no vemos ese proyecto de ley, no sabemos eh, qué medidas o alternativas propuestas se van a adoptar en ella. Y obviamente que el escenario no es bastante fácil en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que tienes una mayoría coyuntural que fue para elegir autoridades. Pero si es que mañana se juntan UNES, Pachacutic y algún otro sector de izquierda, no tienes esos 70 votos para aprobar esa reforma tributaria o económica. Es imposible. Aquí la cuestión es con calculador en mano, no tienes los números, no te va a dar. Y más aún si es que Pachacutic ya está diciendo que no está de acuerdo, por ejemplo, con el retorno del Ecuador al CIADI, ¿ya? Entonces, evidentemente yo creo que por eso no ha mandado el proyecto de ley,
más allá de que tiene compromisos previos con el Fondo Monetario Internacional y que en algún momento se deben cumplir, porque si no, no te van a desembolsar el billete que necesitas. Más allá de que, y creo que no hemos visto esos efectos porque justamente ahorita estamos con un precio de petróleo de $70. Entonces, claro, cuando tuviste el acuerdo con el FMI por parte de Moreno, tenías un precio menor a los $40. Pero ahora que tienes 70 al FMI, lo tienes nomás a un ladito. Ahora, sobre lo que nos preguntaba nuestro querido amigo que está siguiendo este programa y decía qué opino del decreto ejecutivo número 95 que tiene que ver con el tema petrolero. La verdad, yo no soy experto petrolero, tengo que ser sincero con ustedes. Mal haría yo en dar un comentario sobre una materia que yo desconozco, pero de manera general yo creo que el mapa petrolero en nuestro país, el mercado como tal es bastante interesante. Yo creo que sí deberíamos aprovechar de esos recursos, siempre y cuando se lo hagan dentro de los límites que establece nuestra Constitución, respetando el medio ambiente, respetando a esos pueblos y comunidades que viven a sus alrededores en los campos petroleros y obviamente con contratos que se negocien con las empresas, pero sobre la mesa. No como pasaba en los años 90 o 2000, que se lo hacía por debajo y veíamos que se renegociaba el precio del petróleo, pero eso era con piola porque después tú eras intermediario y recibías tu tajada. Es una cuestión diferente. Entonces yo espero que cualquier tipo de proyecto de inversión que se haga en el país, cualquier concesión para explorar, explotar, producir, comercializar, se la haga de debida forma, que en realidad responda a los intereses, al bien colectivo que tenemos los ecuatorianos y que genere recursos públicos. ¿Qué es lo que necesitamos para producir bienes y servicios? Para una adecuada política pública. Entonces, yo al menos de manera general puedo decir algunos comentarios sobre este tema. No soy experto petrolero, pero esa es mi visión de manera bastante superficial sobre la materia. Correcto, doctor. Créame que ha sido una maravillosa oportunidad tenerlos a los dos y poder compartir el panel y abordar estos temas de interés nacional para poner a consideración de la gente y que ellos sean quienes saquen sus propias conclusiones. De verdad ha sido una experiencia amena, esperando que no sea la última y que podamos volver así a organizar una próxima y ahí sí invitar a más personajes también para que puedan integrarse y poder ampliar el debate público. Sus mensajes finales, estimados doctores. Empezamos con usted, doctor Ron. Bueno, como siempre, ¿no? El agradecerte, John, por los espacios y siempre un gusto coincidir con André porque bueno, ya nuestra amistad con André y con otros colegas pues ya está de manifiesto siempre, ¿no? Entonces siempre es un gusto, no nos vemos mucho por acá por Quito porque cada uno tiene sus diferentes ocupaciones, pero siempre es un gusto porque coincidimos y a veces pues podemos solventar el tema. Segundo, hemos tenido sí una grata conversación. No harán viralización de lo que dije, solo fue un invento del momento que salió bueno, Le pero vamos a claro, hacer un TikTok. por ahí todavía no avanzo yo. No, por ahí no. El mensaje general es que si bien nosotros lo que tenemos que propender es ser críticos, lo hemos hecho inclusive hasta con un poco de jocosidad, tenemos que también tomarnos los temas serios. Y la jocosidad está bien en espacios de distensión, pero ya desde el tema serios, la clave, como siempre digo, es ser propositivos, ¿sí? Entonces yo creo que tanto André como yo hemos tratado de ser críticos, pero siempre propositivos, y eso es lo que nos queda. Y más que nada, tampoco digo poner el dedo en la llama, ni hacer que se genere un criticismo exacerbado respecto de las situaciones, pero por lo menos generar un tema de conciencia ciudadana, ¿sí? De conciencia ciudadana que nos permita abrir un poco más la mente, investigar un poco más allá los temas para poder realizar crítica propositiva. Es lo que siempre he dicho y nada, tenemos que estar pendiente de todo lo que pasa en el país. Mientras más voces se unan a este tipo de espacios, mientras más ópticas tengamos, mientras más generación de ideas siempre fundamentadas y no oportunistas, nos va a dar pues el chance para tratar de al menos aportar en algo al país. Y ese sería mi mensaje, como siempre, estimado John, y agradecerte siempre por los espacios también a ti. Usted, doctor Ron. Doctor Benavides. Perfecto. Primero agradecerte, estimado John,
y a Jairo por la invitación a Periodismo en Llamas. Siempre es un gusto poder conversar a través de otros medios alternativos y bueno, hacerlo con un querido amigo como Esteban, en un lenguaje más sencillo, diferente, que se comprenda ya para la hora, que son casi 10 de la noche, y para que no, para que la ciudadanía entienda, porque eso es lo que nos caracteriza. Creo que al menos a mí me caracteriza que yo no me gusta, a mí no me gusta ser acartonado. A mí me gusta que el ciudadano entienda con palabras sencillas lo que está pasando en el país. Tú siempre me vas a ver que capaz con un meme yo te explico más en Twitter sobre lo que nos están pasando en la realidad nacional, qué está pasando en problema político, económico, jurídico, etcétera, etcétera. Y eso es importante saber cómo comunicar, y a veces el ciudadano, que muchas veces no conoce muchos términos, puede llegar a ese sentido. Ahora, ¿qué mensaje yo le daría a la ciudadanía? Es que es importante una ciudadanía informada. Una ciudadanía informada sabe que si mañana te dicen que te van a pedir certificado de vacunación, eso requiere un trámite en la Asamblea Nacional. Que si mañana te quieren obligar a vacunarte, eso es inconstitucional porque no pueden hacerlo. Una ciudadanía informada sabe que una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana requiere de reforma parcial a la Constitución y que no puede ser de un plumazo. Por lo tanto, yo creo que es importante estos espacios, estimado John, te felicito y creo que las personas que han podido estar presentes en esta noche, creo que pueden tener algunos elementos importantes para el debate y que justamente pueden ayudar inclusive a esos opiniones o criterios que finalmente van a construir esas propuestas que queremos como país. Correcto, mis estimados doctores, de verdad agradecerles y decirle a la audiencia si están interesados en seguir más sobre las opiniones de nuestros queridos invitados, pueden seguirlos en Twitter. El doctor Esteban Ron está como @EstebanPRonC y el doctor André Benavides como @AndréBenavidesM. Siempre suben criterios sumamente interesantes sobre lo que ocurre en el ámbito político y a nivel jurídico también, que sin duda algunos nos dan temas e insumos para el debate público. Y aprovecho la oportunidad para decirles que también a mí personalmente me han servido bastante para poder comprender qué es lo que ocurre y, como decía el doctor André Benavides y el doctor Ron, investigar un poquito más y contrastar para que no se nos trate de tomar el pelo hablando en términos coloquiales. Así que, mis estimados doctores, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por su espacio, esperando que vuelvan en una próxima ocasión, siempre tendrán las puertas abiertas, desearles lo mejor, que tengan éxitos en sus funciones, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión, que la pasen bien. Gracias, John. Un abrazo. Cuídense.